Bien, chicos, vamos a empezar con la segunda parte, que tiene que ver con los cocos, ¿sí? La clase pasada ya hemos visto a los negativos y hoy nos tocan los positivos, ¿sí? Acá tenemos el recordatorio, ¿sí? La diapo buchona de cuáles iban a ser las especies que vamos a ver con respecto a estos. De todo esto les comentaba que no vamos a hacer énfasis en todos, si bien yo les voy a dar un poco de información de cada uno de los que tienen acá, los que me interesan más que nada son los estafilococos y los estreptococos, ¿sí? Esos sí son los que vamos a ver un poquito más en detalle. Vamos a ver también algunas pruebas bioquímicas que son de identificación, bien, donde ahora vamos un poquito más a profundidad de lo que sería la tinción de Gram. Yo siempre les vengo diciendo que las pruebas que uno va haciendo sobre los microorganismos nos permiten a nosotros ir yendo cada vez más a profundidad a ver realmente qué microorganismo tengo para poder efectuar un diagnóstico que sea el más certero. Porque no es lo mismo tener un estafilococo bárbaro, pero es aureus o es epidermis, ¿sí? Entonces, la diferenciación entre uno y otro, primero que obviamente tienen una presentación clínica, a veces no son tan diferentes, pero bueno, pongámosle que son presentaciones clínicas diferentes. Pero la terapéutica que toma frente a uno o el otro son diferentes. Entonces, la necesidad del aislamiento y la confirmación de qué microorganismo es el que estoy teniendo es muy importante. Por eso van a ver que en estos, bien, donde tenemos varios dentro de los estafilococos y varios dentro de los estreptococos, la diferenciación entre ellos es súper importante y por eso es que les traigo a colación las pruebas bioquímicas, ¿sí? ¿Estas son las únicas pruebas bioquímicas que puede haber? No, estamos viendo las que van a ser particulares a estas especies que estamos nombrando y estamos viendo en la clase de hoy. Después más adelante, las que no me queden así directamente para unirlas con la clase que tenemos de base, les voy a armar una clase que sea de pruebas bioquímicas con las que nos faltan para que tengan ¿sí? una visión más, más general. ¿Bien? Entonces, arranquemos con esto. ¿Sí? Cocos gram positivos. Empezamos con los estafilococos, ¿sí? Fíjense en que acá, esta de vuelta sería la diapositiva base, antes de hablar de los subgéneros que tenemos de los estafilococos, ¿sí? Entonces, en forma general, cuando hablamos de estafilo, ¿sí? Recuerden que en cuanto a la morfología, ¿sí? Obviamente son cocos, o sea, son redonditos, ¿bien? Y estos, a diferencia de los estrepto, estos se van a agrupar en esos racimos, ¿sí? El racimo de uva o en agrupaciones que son más o menos irregulares, pero están agrupaditos. Los estreptococos, si se acuerdan, se formaban en cadena, ¿sí? Entonces ya, desde la morfología, yo ya voy pudiendo hacer una distinción entre si tengo un estafilococo o tengo un estreptococo, ¿sí? ¿Me quedo con eso nada más? No. Obviamente hay, como les comentaba, esas pruebas que son bioquímicas. ¿Bien? ¿Cuáles son las características generales de estas bacterias? Vamos a ver que son bacterias bastante comensales nuestras, ¿sí? Las encontramos normalmente en la piel y en las mucosas, ¿sí? ¿Son aerobios o son anaerobios facultativos? Eso tiene que ver con los subgéneros, ¿bien? Y cuando hablamos de catalasa positivos, ¿sí? Esa es una de las pruebas bioquímicas que, sumada a la morfología, me permite a mí diferenciarlo de los estreptococos y los enterococos. ¿Bien? Entonces, los estafilococos son catalasa positivos, ¿sí? Y los estreptococos y los enterococos van a ser catalasa negativos. Cuando hablamos de la prueba de catalasa, ¿sí? Vamos a estar hablando del tema de si pueden reaccionar o no con y descomponer bien al peróxido de hidrógeno. ¿Sí? Ahora después la vamos a ver. Pero si hacen efervescencia, o sea que puedan descomponerme al peróxido de hidrógeno, entonces yo voy a ver que tengo burbujitas, ¿bien? Van a ser catalasa positivos y los voy a caracterizar como estafilococos. Si veo que no me reacciona para nada, que son catalasa negativos, ¿bien? Ahí ya puedo pensar que tengo un estreptococo, ¿sí? Y dentro de los subgéneros, ¿sí? Hay dos que son los que nos interesan, aureus y epidermis. Hay diferencias también de las pruebas bioquímicas que uno puede hacer. Vamos a ver tres.
La prueba de la coagulasa, que puede ser positiva o negativa, la prueba de la DNasa, que puede ser también positiva o negativa, o la prueba de manitol salado, ¿bien? Esta es de vuelta, ¿sí? Coagulasa, si se forma un coágulo o no, ¿sí? Si se forma el coágulo, va a ser aureus, ¿sí? Positivo, y si no se forma, podemos pensar que es epidermis, ¿sí? Cuando hablamos de la DNasa, ¿sí? Lo mismo, también ese es un diferenciador donde si vemos que se genera una enzima que DNasa, ¿sí? Todo lo que sea asa, que quiere decir como proteasa, ¿sí? Me está rompiendo, ¿bien? La palabrita que tengo adelante. Entonces, si es una DNasa, va a ser una enzima que me degrade el ADN. Si yo encuentro esto, ¿sí? Que es positivo, puedo pensar también que es un aureus y no es un epidermis. Y lo mismo con el manitol salado. Manitol salado es un medio de cultivo que va a ser selectivo y va a ser diferencial, ¿sí? Porque tiene, obviamente, requerimientos nutricionales importantes, además tiene un indicador de pH, ¿bien? Y tiene el manitol, que dicen, fíjense, en salado, ¿sí? Donde eso también es inhibitorio para otros tipos de microorganismos que no puedan crecer ahí, ¿sí? En este caso también, si es positivo, si hay un viraje de color, ¿sí? Donde uno van a ver que el manitol, el agar, es de un color anaranjado, ¿sí? Si de golpe eso empieza a estar amarillo, quiere decir que ahí tenemos un aureus que me está consumiendo el manitol, que es un hidrato de carbono, ¿bien? Y está haciendo ese viraje del pH y lo veo como un cambio de color en el agar, ¿sí? Entonces, fíjense en que en todos esos, los que me darían positivo, tanto la coagulasa, la DNasa o el manitol salado, me hacen pensar a mí que es un aureus y no es un epidermis, ¿bien? Y a estos lo vamos a cultivar siempre en agar sangre, ¿sí? Y otro factor de diferenciación va a ser si lo que voy a ver es que tienen colonias blancas, voy a ver que tienen colonias amarillas o doradas, depende de la bibliografía que lo lean, y vamos a ver si hay o no halo de hemólisis, ¿bien? Porque de vuelta, estamos hablando de agar sangre, recuerden que tenía esto, sangre, ¿sí? Tenían los glóbulos rojos. ¿Bien? Y parecido también al agar chocolate, que también se puede utilizar en algunos casos para sembrarlos. ¿Bien? Entonces, fíjense que esta, como les decía, sería la diapositiva donde tenemos la mayor parte de la información, ¿sí? Quédense tranquilos que yo siempre les digo lo mismo, yo les hago la presentación a lo que estamos viendo y ahora cada una de las cosas que les fui nombrando la vamos a ver por separado, ¿sí? Así siempre, cuando ustedes van avanzando, pueden volver y retroceder sobre esto y me pueden escuchar otra vez si tienen ganas, si no, bueno, lo pasan de largo, pero de esa manera diciendo, bueno, ahora ya entiendo y lo puedo resumir, pero con el fundamento de que avance con las diapositivas que siguen, ¿sí? Entonces, empecemos con, para que nos queden claras una de estas pruebas bioquímicas, ¿sí? Acá para que ustedes vean, fíjense, tengo agua oxigenada, ¿sí? Esta es la prueba de la catalasa, ¿sí? Fíjense que acá están preparando, bueno, tienen acá lo que es el agua oxigenada, ¿sí? Acá están trabajando con un tubo de ensayo donde tienen a las colonias, ¿bien? Que van a sembrar, acá no las tenían en una placa de Petri, ¿sí? Siempre el tema de la esterilización del asa para poder sembrar. Están tomando la muestra, ¿sí? Y luego la van a depositar en cada uno de estos portaobjetos. Con una de las pipetas, ¿sí? Acaban de agarrar más o menos una gota de lo que es el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada, ¿bien? Y se le coloca a cada uno donde estaban sembrados. Y lo que se ve es si hay o no hay efervescencia. Esto lo pueden leer de dos maneras. Van a haber personas que siembran, ¿sí? Y luego le ponen agua oxigenada, o en otros casos van a ver que se pone la gota de agua oxigenada y luego se coloca, ¿sí? Lo que uno arrastró de las colonias arriba del agua oxigenada. Para esto, chicos, hay una cosa que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Piensen ustedes, cuando hablamos del agua oxigenada, ¿sí? ¿Alguno de ustedes alguna vez se cortó y usó agua oxigenada para limpiar la herida o lo utilizó? Sí, ¿Sí? ¿Qué pasa cuando salían yo le burbujitas. pongo agua oxigenada a la sangre? Salían burbujitas. Sí, perfecto. ¿Y cuáles eran los medios de cultivo donde acabamos de decir que yo podía tener a los estafilococos? Agar sangre.
agar sangre, ¿sí? O en el agar chocolate en todo caso, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes tienen a las colonias en esos medios de cultivo, cuando están llevándose la colonia, ¿bien? Para poder hacer esta prueba, tienen que tener mucho cuidado de no llevarse también un pedazo, ¿sí? de lagar, ¿sí? O nada que tenga, ¿sí? Que esté contaminado con el medio de cultivo, porque si no, ¿qué les va a dar? Un falso positivo. Van a ver que hay reacción, ¿sí? Que van a ver esto, ¿bien? Pero no está reaccionando porque es el microorganismo el que está descomponiendo, ¿sí? Mediante la catalasa, que es esa enzima, a el peróxido de hidrógeno y me lo está separando en agua y oxígeno, que eso es lo que me hace que yo vea las burbujas, ¿sí? Sino que lo que van a estar viendo es la reacción del agua oxigenada sobre la sangre, ¿sí? Entonces eso es como un paréntesis para que tengan en cuenta ustedes al momento de hacer esto, que tienen que tener cuidado, ¿sí? Uno cuando está trabajando en estas cosas tiene que ser bastante meticuloso en lo que está haciendo para que no se contamine. Todo lo que sean pruebas, ¿sí? Lleva cierto grado de error que tiene que ver con los pasos que uno hace y cómo el técnico está haciendo las maniobras, cómo uno utiliza los reactivos, ¿sí? Entonces eso es para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Los microorganismos, ¿sí? Que tengan catalasa, ¿sí? Que es esta enzima que te descompone el peróxido de hidrógeno, ¿qué van a hacer? Van a generar efervescencia, ¿sí? Porque cuando están expuestos al agua oxigenada, hacen esta reacción química y van a ver eso. Entonces, los que no lo tienen, directamente no va a pasar nada. Fíjense en que acá se hizo lo mismo, ¿bien? Pero no observo efervescencia, ¿sí? Entonces, catalasa positiva o catalasa negativa. ¿Para qué me servía esta prueba bioquímica a rasgos generales? ¿Para qué lo utilizaba? ¿Entre qué diferencio con catalasa? Ay, Dios. Entre estafilococos, ¿sí? Si son positivos, o estreptococos / enterococos si son negativos, ¿sí? Entonces, de vuelta, cuando lo vean esto, de última acá en esta se vuelven a poner para qué les servía esta prueba de la catalasa, ¿sí? Esta es la primera que hago para saber si estoy trabajando con un estafilococo o con un estreptococo, ¿sí? Después me fijo de hacer otras cosas. Acá estoy diferenciando primero en el gran factor. Bueno, lo estoy observando, ¿sí? Y quiero ver si es un estafilo o es un estrepto. Bueno, hago la de catalasa, ¿sí? Ahora, la otra que teníamos era la de la coagulasa, ¿sí? Esta acá, bueno, ya se los puse, que nos servía para diferenciar entre los subgéneros de estafilococo, ¿bien? Entonces, esta me servía para diferenciar entre el estafilococo aureus, ¿sí? Y el estafilococo epidermis, ¿sí? Si era positiva, tenía aquí un aureus, y si era negativa, tenía un epidermis, ¿sí? Ese sería el resultado de interpretación de esto, ¿bien? Positivo y negativo, y qué es lo que me diferencia en cuanto a los subgéneros, ¿bien? Ahora, ¿cuál es el fundamento de esto? ¿Bien? Yo, ¿qué voy a tener? Voy a tener que en estos microorganismos donde van a ser coagulasas positivos, ¿bien? En la superficie de estos microorganismos voy a encontrar, ¿sí? Un factor de agregación, ¿sí? Que en inglés le dicen clumping factor, ¿sí? Como de agregación, ¿bien? ¿Qué hace esto? Esto hace que cuando yo lo exponga, ¿sí? A un suero, ¿sí? Que es lo que voy a tener acá, donde yo encuentro en condiciones normales, ¿sí? Proteínas, ¿bien? Voy a encontrar que, obviamente, acá hay un suelo donde le tengo que dejar el fibrinógeno, ¿sí? Ustedes saben que el suelo es la sangre sin los factores de plasma, sin los factores de coagulación, sin el fibrinógeno, ¿sí? Acá tiene, no es sangre, pero sí tiene el fibrinógeno, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Cuando este factor de agregación actúa sobre el fibrinógeno, lo convierte en fibrina, que es lo que está pasando para que se forma el coágulo, ¿bien? Entonces, uno va a sembrar la colonia que uno toma del medio que quiere diferenciar, ¿sí? En los tubos de ensayo, ¿bien? Se hace de esta manera, se hace en placa, se los incuba,
bien, durante aproximadamente 4 horas, a 37 grados centígrados. Siempre las incubaciones son llevándonos a la temperatura corporal, bien. Fíjense en que esto vamos a ver que son microorganismos que pueden generar patologías en los seres humanos. Por lo tanto, a nivel de las características de accionar con respecto a la temperatura, están condicionados a funcionar bien a la temperatura en que nosotros funcionamos bien. Por eso si los incubamos, van a ver que siempre no se van a equivocar si ustedes tienen en mente que la temperatura nuestra oscila de los 36, ¿sí? 36,5 a 37. ¿Sí? Entonces, más o menos esas son las temperaturas que uno usa para incubarlos. ¿Bien? ¿Qué pasa? Luego lo vamos a mirar. ¿Sí? Si yo tengo esto, que tengo un coágulo donde no tengo movimiento, ¿sí? Eso si yo lo agitaría, no se mueve, se forma el coágulo porque tengo la fibrina. Esto sería un aureus, ¿sí? Porque es coagulasa positivo. Acá, por ejemplo, veo que no se formó el coágulo, todavía tengo esto que es líquido, ¿sí? Entonces acá no voy a tener la coagulasa, lo voy a indicar como coagulasa negativo, y puedo pensar entonces que este es un estafilococo epidermis, ¿sí? ¿Se entendieron estas dos que nombramos recién? La prueba de la catalasa y la prueba de la coagulasa. ¿Qué me diferencian? ¿Cuál es el fundamento y cuál es la interpretación? Esas son las 3 cosas que ustedes tienen que poderme decir cuando hablamos de estas pruebas bioquímicas, ¿sí? La usamos para diferenciar ¿qué? ¿Sí? ¿Cuál es el fundamento? O sea, ¿qué es lo que está reaccionando? ¿Qué es lo que está pasando para que yo pueda utilizarlo eso como un diferenciador? Y por último, obviamente, ¿cómo lo interpreto? Si es positivo, ¿en qué pienso? Si es negativo, ¿en qué pienso? ¿Sí? ¿Quedó claro eso para la catalasa y para la coagulasa? Entonces, ¿cómo serían estas 2 pruebas bioquímicas? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos entonces, ¿sí?, a hablar ahora un poquito más con nombre y apellido de estas bacterias que venimos nombrando, ¿sí? Empezamos con el estafilococo aureus, ¿sí? Este que para las pruebas bioquímicas que habíamos nombrado, ¿sí?, iba a ser positivo, ¿sí? Era el que me iba a dar todo indicando que estaba él. Bueno, listo, este es el aureus, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea intrínsecamente patógeno? Que donde lo encuentre, ¿sí?, algo malo me está generando. Es patógeno, ¿sí? No va a estar todo bien cuando encuentre al estafilococo aureus, ¿sí? Lo vamos a identificar a nivel de la visualización, porque nos pone, si vamos a ver que forma colonias que tienen un tinte, ¿sí?, al dorado o al amarillo, ¿sí? Esto quizás no se ve bien, pero cuando veamos el epidermis, que es bien blanco, la diferenciación entre esto que tiene como un brillo, ¿sí?, que es diferente, al otro que es un blanco intenso, hace esa marcación de que esto se considera amarillento / dorado, ¿sí? Como habíamos dicho, iba a ser el coagulasa positivo, ¿sí? También vamos a ver que iba a ser también DNasa positivo, iba a ser positivo para lo que era el mannitol salado, que ahora se las voy a poner a continuación esas 2 pruebas, ¿sí? Pero para que tengan una idea que era todo positivo el estafilococo aureus ya de entrada y tengan esa noción, ¿sí? En un 40% de la flora normal, ¿sí?, puedo tener portadores, ¿bien?, que son sanos, donde no se genera la enfermedad, pero la pueden transmitir, ¿sí?, donde la transmiten a otra persona, donde inmunológicamente se den las condiciones, cuando tiene la oportunidad, va a generar patología, ¿sí? ¿Dónde lo encuentro? Lo voy a encontrar a nivel de la piel y las mucosas, ¿sí? Principalmente, ¿dónde? A nivel de las fosas nasales, ¿sí? Pero no lo voy a encontrar solamente ahí, lo voy a encontrar también a nivel de las axilas, a nivel del perineo, ¿sí? Son lugares donde uno lo puede ir a buscar. ¿Qué es lo que está haciendo este estafilococo aureus a nivel de generarme patogenia, ¿sí?, en los pacientes, ¿sí? Por un lado, lo que sería una enfermedad bastante común, ¿sí?, sería la generación de forúnculos, como si fueran granos, ¿bien?, donde obviamente genera toda esa infección, ¿bien?, que puede llegar a ser piogénica, o sea, que puede generarme pus, ¿sí? Si hablamos de un forúnculo, hablamos de que adentro va a tener contenido, ¿sí? Por eso acá dice que es piógeno, ¿sí? Ahora, muchas veces viene a relación
de que haya habido algún tipo de lesión cutánea, ¿sí? Donde hubo una pérdida de la solución de continuidad a nivel de la piel o las mucosas, donde este ahora pudo ingresar, ¿sí? Y ahora sí va a empezar a hacer todo el proceso infeccioso, porque encuentra un medio más propicio. Las presentaciones, ¿sí? Pueden ser agudas, ¿sí? En la mayoría de los casos, ¿por qué? Porque se da en un periodo corto de tiempo, ¿bien? Donde si uno lo puede tratar rápidamente con antibióticos, se soluciona. Cuando hablamos de que es por contigüidad, ¿sí? Acá lo que estamos viendo es que están cerca, ¿sí? Por ejemplo, del absceso, ¿sí? O sea, tienen un absceso, tienen una lastimadura, y empieza entonces ahí a infectarme a las zonas contiguas, a las zonas cercanas del punto de infección, ¿sí? Y la más complicada de las presentaciones es cuando ya tiene una vía de diseminación a nivel hematógeno, que quiere decir que lo encuentro que logró vehiculizarse a través de la sangre. Cuando se vehiculiza a través de la sangre, me puede generar sepsis, ¿sí? Que era esto, ¿se acuerdan que lo habíamos visto en la clase pasada? Que yo le decía mal y pronto me empiezo a pudrir, ¿sí? La septicemia empieza a ver, es una infección generalizada, ¿sí? Porque esto ya se pasó por la sangre, ¿bien? Entonces ahí ya se vuelve un poco más complicado el tema del tratamiento, porque se hace como si fuera, en algunos libros van a escuchar que hablan de metástasis, como para relacionarlo a esta vía de distribución y que tengo diferentes focos de accionar infecciosos a través de la diseminación por la sangre de esta bacteria, ¿sí? A mí no me gusta en particular hacer esa distinción para que no se nos confundan los tantos con un término que pertenece a la oncología cuando estamos hablando de bacterias, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean la palabra sepsis, eso ya los tienen que remitir a que hay una infección generalizada, y más cuando la vía de distribución es hematógena, ¿sí? Ahora, si eso llega, ¿sí? Puede pasar que no se haga, ¿sí? Una infección generalizada, pero que a través de la sangre, este Staphylococcus aureus, que no tenía por qué llegar a nivel de los pulmones, ¿sí? Llegue a los pulmones y me genere una neumonía, ¿sí? Entonces, ahí estoy atendiendo, tengo una infección a nivel de los pulmones, ¿sí? Si esto llega a nivel del corazón, ¿sí? Me puede generar una endocarditis, ¿sí? Me está ahora afectando al corazón. Y si esto llega a nivel de los huesos, ¿sí? Vamos a ver que lo que se me forma es una osteomielitis, ¿bien? Que esta es bastante complicada, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, cuando algún paciente, ¿sí? Se le hizo algún tipo de intervención donde se le puso una prótesis o algo, ¿bien? Y esto quedó infectado, hay que sacar todo a la miércoles, no es que bueno, todo ya está, no, tengo que sacar de vuelta lo que acabo de poner. Las infecciones a nivel de los huesos, las osteomielitis, uno las puede tratar, pero tiene una gran chance de que eso me lleve a la amputación, ¿sí? Son bastante complicadas al momento de que tengo eso. Es una de las cosas donde uno más va a estar pendiente después de que interviene el paciente con esto, y sobre todo también si uno hace una amputación donde ya había, por ejemplo, zonas de necrosis, zonas donde va a estar, ¿sí? Obviamente con una infección marcada en la piel, ¿sí? Todavía mucho más uno tiene que estar atento a que no se forme esto, bien, y en realidad al estado general del paciente. Siempre que removemos de esa manera, obviamente, tenemos que pensar que algo pudo haber pasado a la sangre y eso se nos complica, ¿bien? Y después, ¿sí? Hay otro tipo de patogenia que tiene que ver con que el Staphylococcus aureus secreta toxinas, ¿sí? Y estas toxinas, ¿sí? Nos pueden generar dos patologías que las conocemos que son comunes, por eso las puse separadas, porque estas no son únicas al Staphylococcus aureus, pero sí las podemos relacionar en este caso para que tengan idea que uno de los factores etiológicos de la gastroenteritis, ¿sí? O sea, de una inflamación, ¿sí? A nivel del tracto digestivo, puede ser que cosa por Staphylococcus aureus, ¿bien? Si tengo una gastroenteritis, ¿en qué va a terminar esa inflamación, esa molestia que está generando este microorganismo a nivel del estómago y la vía digestiva? En el paciente, ¿sí? Busca el cuerpo eliminarlo eso, y cómo se elimina a través de vómitos o a través de la diarrea, ¿sí? Y abajo les puse el síndrome de shock tóxico, ¿sí? Que muchas veces, ¿sí? No se habla de esto, con el tema de la utilización de tampones, ¿sí? En el momento de las personas que tienen menstruación.
El tampón tiene un tiempo de utilización de vida media, por decirlo de una manera, que no debe superar las 4 horas, ¿sí? Porque yo no puedo, ¿sí? Por ejemplo, hay mucha gente que por comodidad, ¿sí? A veces ponen un tampón y se van a dormir, ¿sí? Y si no son como yo, que duermen menos de 4 horas, ¿sí? Quieren dormir las 8 horas reparadoras, fíjense que estarían en el doble de tiempo de tener que haber cambiado esto. ¿Qué está pasando? Le estás dando la oportunidad a que se colonice eso, ¿sí? Donde además tenés todo un medio propicio de que pueden utilizar las bacterias para alimentarse, para proliferar, ¿sí? Y ese síndrome de shock tóxico, después cuando esto pasa a nivel de la sangre, ¿sí? Cuando hablamos de un shock puede terminar de vuelta, en amputación, puede terminar en síndromes más complicados, si escuchaban el de Guillain-Barré, ¿sí? Ese donde uno queda, ¿sí? Atrapado dentro del cuerpo porque se paraliza, o sea, que no es, ¿sí? Una pavada lo que puede pasar con esto, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando hablamos de las toxinas es porque ahí la vía de entrada, en el caso de alimenticio, vino por la comida, ¿sí? Y en el otro caso es por un tema de la mala utilización de este elemento sanitario, ¿sí? Y por otro lado, ¿sí? Lo que tienen los Staphylococcus aureus al momento de uno encarar una terapéutica para tratar al paciente que está infectado con esta bacteria, es que estos guachos son productores, ¿sí? De una proteína que se llama beta-lactamasa, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Esta es una inactivadora de muchos antibióticos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo utilizar las penicilinas normales. Tengo que utilizar algunas penicilinas que son las peniciclasas, como la cloxacina, ¿sí? O la meticilina, ¿bien? Porque, de vuelta, tengo esto que me inhibe el accionar normal de muchas penicilinas, ¿bien? Y ahí siempre que tenga esto, que tenga una inhibición terapéutica de base con respecto a el patógeno, me complica la terapéutica. ¿Por qué? Porque tengo que contemplar que hay muchos pacientes que tienen características que vienen relacionadas con la alergia, la sensibilidad y también, por otro lado, entre paréntesis, la disponibilidad que a veces uno tiene a ciertos medicamentos, ¿sí? Entonces, siempre que se pueda, se nombra, ¿bien? Cuando esto nos puede dar un indicador de a qué son resistentes, ¿sí? Porque justamente desde un punto de vista clínico interesa bastante saber con qué estamos tratando, ¿bien? ¿Se entendió esto de Staphylococcus aureus? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que no haya quedado claro con esto que hablamos recién? Yo, profe, ¿por qué se tildó mi compu en la parte de patogenia, el Sí. piógeno? ¿Qué era? Biógeno, No cuando entendí escuches bien. eso genera pus. Ah, bueno, listo. ¿Sí? Pues justo se tildó. Todo lo que sea piógeno es generador de pus, ¿sí? Eso es por cómo está actuando a nivel orgánico. Bueno, profe. ¿Sí? Gracias. De nada. ¿Alguna otra cosa? No, profe. ¿No? Bien. Y acá estaban las otras dos pruebas bioquímicas que les había comentado, pero que todavía no habíamos visto, ¿sí? Vimos la catalasa, vimos la coagulasa, y estas van a ser la DNasa, ¿sí? Y la de mannitol salado. ¿Bien? Entonces, esto de vuelta, yo se las puse acá en relación debajo de lo que era el aureus, porque cuando son positivas, yo pienso en este microorganismo. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Una DNasa, ¿sí? De vuelta a este concepto que habíamos hablado recién. ¿Qué quiere decir? Que va a ser una proteína que va a ser capaz de romperme a los enlaces fosfodiéster de una molécula de ADN. Yo tengo ADN y ahora de golpe, pumba, no tengo más ADN. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es sembrar esto, si se siembra una sola estría, o sea, una rayita en el medio del agar, ¿sí? Donde es un agar donde está enriquecido con qué, con ADN altamente polimerizado, o sea, es un medio donde yo voy a tener, ¿sí? Estoy dando la posibilidad de destruirme ese ADN, ¿sí? En base a qué hace, si lo hace o no lo hace, yo puedo entonces ver, ¿sí? El resultado de esa hidrólisis, porque si el microorganismo que yo tengo tiene esta enzima, ¿sí? Que es la DNasa, ¿qué va a hacer? Va a producirse la hidrólisis del ADN que yo tenía sembrado en el medio, ¿sí? Que yo tenía formándome el medio de cultivo. Entonces, alrededor de la estría que yo sembré, voy a ver todo un halo, ¿sí? Transparente, ¿bien? Que me indica entonces que la prueba es positiva. ¿Por qué? Porque hubo hidrólisis de ese ácido nucleico, ¿bien?
Entonces, por ejemplo acá, ¿sí? Están viendo, ven acá, se ven bárbaros cómo está sembrado este, y del otro lado tienen, muchas veces cuando ven dividido así, es porque uno tiene los controles, ¿sí? Yo acá siembro uno que conozco, ¿bien? Que no es, ¿sí? El aureus, ¿bien? Conozco, acá siembro uno, yo tengo una placa en el laboratorio, que es de epidermis, y digo, bueno, lo siembro de acá. Yo sé que este es epidermis, ¿sí? Y ahora siembro el que quiero reconocer qué es en el otro lado. Entonces este va a ser mi control. Yo sé que este no tendría que reaccionar. Si reacciona este y me reacciona este, quiere decir que algo mal hice con lo que preparé en medio de cultivo. Para eso me sirven los controles, ¿bien? Entonces fíjense en la diferencia que hay cuando uno reacciona a cuando uno, perdón, no reacciona, ¿sí? Y eso es lo que nos permite a nosotros diferenciar y decir, bueno, este sería DNAsa positivo, entonces a este lo puedo identificar como que es, ¿sí? Staphylococcus aureus, ¿bien? Y en todo caso este sería Staphylococcus, ¿sí? Epidermis, porque ese, ¿sí? Me daría negativo, no me genera ese halo de transparencia por efecto de la DNAsa, ¿bien? Y después, parecido, fíjense de vuelta, acá, que están con la, siempre se tienen que marcar estas cosas, ¿sí? Me dice S. epidermis, S. aureus, ¿sí? La S de estafilococo, ¿sí? Manitol salado es el medio de cultivo en que lo hice. El medio de cultivo cuando uno lo prepara, ¿sí? Es de este color, del color que están viendo acá a la izquierda, ¿sí? Ese es el color normal cuando uno lo acaba de terminar de preparar. Yo acá les puse entre paréntesis qué tiene el manitol salado, ¿sí? Tiene extracto de carne, ¿sí? Tiene polipeptona, esos serían los componentes nutricionales, ¿bien? De enriquecimiento nutricional. El manitol es el hidrato de carbono, el que va a consumir más que nada, ¿sí? La bacteria, ¿sí? La sal va a ser, son altas concentraciones, por eso salado, ¿sí? Que va a ser el componente inhibitorio para que se me elimine cualquier tipo de otra flora bacteriana que no sean estos dos. ¿Bien? Y el rojo de fenol va a ser el indicador de pH, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? El aureus, ¿sí? Lo que hace es, consume el manitol, fermenta el manitol, y al momento de realizarse esa fermentación, se produce, ¿sí? Un cambio en el medio de cultivo que hace que se vire el pH. Variaciones en el pH, ¿sí? Lo que hacen en el medio de cultivo es que yo eso lo pueda ver en un cambio del color. Entonces van a ver que donde hubo fermentación, yo no tengo ahora el manitol salado del color, ¿sí? Rojito / anaranjado, que lo tenía originalmente, sino que lo voy a empezar a ver de color amarillo, ¿sí? Entonces, este cambio cromogénico, ¿sí? A nivel del color que uno tiene, es indicativo positivo de la presencia de el Staphylococcus aureus, ¿sí? Si yo lo siembro y veo que no tiene esto, una vez que yo ya separé y dije que tenía un estafilococo, puedo pensar que lo que tengo es epidermis, ¿sí? Entonces, por eso es que les decía que la prueba de la DNAsa y la de manitol salado también eran otras dos pruebas bioquímicas que me servían, junto con la de la coagulasa, para diferenciar los subgéneros de estafilococos cuando estamos hablando de epidermis, estamos hablando de aureus, ¿bien? ¿Se entendió esto, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esta, la que es de DNAsa, o a esta que es la de manitol salado? No, profe. ¿No? Bien, denme 2 segundos porque me quedan 2 minutos del Zoom, ¿sí? Así ahí cierro acá y volvemos con estafilococo epidermis. Pero fíjense en acá lo que les había comentado recién, ¿sí? Aprovecho esos últimos minutos. Vieron que les dije que el epidermis formaba colonias que iban a ser blancas, ¿sí? El aureus iban a ser amarillas doradas. Dije, bueno, por ahí cuando estaban viendo la primera foto, no quedaba muy claro, era como diciendo, che, bueno, eso me parece que es medio blanco. Pero cuando lo vemos en comparación con este, ¿sí? Este es bien, bien blanco. Miren esto, ténganlo en la cabeza, ¿sí? A diferencia de estos que tenía acá, que tiene cierta tonalidad, ¿sí? Que no es un blanco intenso, como estamos hablando, de este que estamos viendo acá en este caso, ¿sí? Entonces era una de las diferencias también en cuanto a el tipo de color de las colonias que me formaban, ¿sí? Cuando hablábamos del aureus, ¿sí? Piensen en aureus, aura, vieron que las auras en la mitología siempre son amarillas, o el halo místico amarillo, bueno, piénsenlo de esa manera, ¿sí? Aureus, aura, ¿sí? Amarilla, colonias amarillas / doradas.
Y cuando hablamos del epidermis, ¿sí? Estamos hablando que este me forma colonias blancas, ¿bien? Eso también es un diferenciador que está bueno que lo sepan, ¿sí? Cuando estamos hablando de cómo identificó uno o cómo identificó al otro, ¿sí? Así que bueno, cerramos acá esta reunión, así no se nos corta abruptamente el Zoom, y con los mismos datos, ahora ya enseguida volvemos a conectar y así seguimos con la clase.